el tema de los intereses que el niño tiene, hay que acordar de hay que a la implementar o llevar adelante el uso de la tecnología y sobre todo en preescolar. Y obviamente no se inició desde preescolar con los niños más grandes, esto entre paréntesis, como se dice, considerar también estos aspectos porque hablamos primer, segundo ciclo, en muchos de los casos, primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, donde los niños ya quizás tengan un contacto mucho más profundo con la tecnología, pero que también hay que darle este sentido de eh, de un uso más adecuado, mucho más, diríamos, mucho más específico también de estos recursos tecnológicos dentro de su aspecto educativo o dentro de su ámbito educativo. Y aquí sí entra, perdonen si es que no se nota tanto, pero voy a leer la información. Entra un concepto muy, muy grande, por un lado, y muy específico también por otro, en el sentido de que entra un concepto que le denominamos pensamiento computacional. O sea, no es solamente, aquí hay que hacer énfasis, y les invito también a que reflexionen conmigo en el sentido de que lo que mencionaba hace rato con el ejemplo de la fábrica de Toyota, que ya no tiene más casi operarios laborales construyendo autos, sino que tiene una gran maquinaria en robots. Estos robots son obviamente manejados por programas, por instrucciones informáticas, pero estas instrucciones informáticas o estos robots son monitoreados por personas humanas. Entonces no es más tanto cómo hacer el auto, sino cómo programar al robot que hace el auto, ¿sí? Y ahí cambia el paradigma. O sea, yo sé que aquí están de diferentes lugares, de diferentes países, y es importante dimensionar cómo mi sistema educativo está planteando esto, porque no, quizás ya no es más incluso en el ámbito de la construcción, ya no es más cómo yo voy a ser un arquitecto de la forma tradicional. No, al contrario, cómo yo voy a ser un arquitecto utilizando ya tecnología. Hoy los arquitectos no es que diseñan más casi los planos a lápiz y papel, sino que lo hacen a través de un software también. Y cómo o sea, y este arquitecto, esta persona que va a ser arquitecta, tiene que saber cómo manejarse o cómo moverse dentro de este software. Y ahí también hay elementos del pensamiento computacional. Y obviamente, si vamos a pasar en un nivel de mando medio para abajo, la persona que y hoy se habla de imprimir casas porque se hacen ya casas con impresoras 3D, obviamente mucho más grandes. Y estas impresoras 3D, o sea, son equipos que trabajan como impresoras 3D, pero que van construyendo por parte las casas. Ya lo he visto en estos días, estuve mirando algunos videos, es impresionante. Entonces ya no es más que vos tenés que saber cómo preparar la mezcla que le decimos comúnmente para hacer o construir la casa y unir un ladrillo con otro. No, hoy en día ya es cómo yo trabajo, cómo yo me muevo con esa maquinaria, con ese dispositivo, con ese equipo, qué debo hacer si es que falla o si no responde a un comando. Y ahí entra a jugar el rol importante, esto que le estoy comentando, que le estoy mostrando, que es el pensamiento computacional. Entonces, la inclusión del pensamiento computacional, la programación, acá hay tres elementos, perdón, no les aclaré eso, hay tres elementos, pensamiento computacional, la programación y la robótica nos convoca a reflexionar sobre su fundamentación en el marco de la formación de las habilidades y competencias de los estudiantes, pensando en la competitividad y el desarrollo económico del país y como oportunidad para potenciar el aprendizaje de otras asignaturas. En este enfoque,
se entiende que el pensamiento computacional abarca las habilidades fundamentales aplicables a otras disciplinas, como por ejemplo analizar, organizar, modelar y extraer datos, formular problemas, identificar, probar e implementar y automatizar soluciones, generalizar y aplicar. Es prácticamente lo que acabo de mencionar a ustedes con ejemplos bastante concretos, en el sentido de, vuelvo a retomar, lo de Toyota, la fábrica de Toyota, ya no hay más 50 hombres trabajando, al contrario, hay 10 operarios, pero que están operando y están monitoreando, fiscalizando cómo los robots, los brazos robóticos están construyendo los vehículos. Se programa el tipo de modelo de vehículo que se quiere preparar, se quiere hacer, y eso lo hace una persona, no es que lo hace otra vez el robot, no. Ahí sí entra, vuelvo a aclararles, a jugar un papel muy importante el pensamiento computacional. Antes era como yo tenía que colocar el destornillador, el tornillo, cómo usar quizás el taladro, un taladro, o cómo quizás mezclar, como decíamos en cuanto a construcción, cómo mezclar o hacer la mezcla, el hormigón, y todo eso, ¿verdad? Pero hoy no, hoy es justamente lo que mencionaba en el siguiente, en el segundo párrafo. Analizar, organizar, modelar y extraer datos. Formular problemas, identificar, probar, implementar y automatizar soluciones, generalizar y aplicar. Y ustedes me van a decir, no, pero ¿y eso en general se hace o se ve desde un currículum? Sí, se ve, pero desde un formato plano, o sea, desde los libros, sin interacción. Pero hoy, gracias a la tecnología, yo tengo incluso, y vamos a ir viendo algunas herramientas también a lo largo del encuentro, yo tengo herramientas, tengo simuladores interactivos donde el niño puede interactuar, hacer las pruebas, jugar de paso, no solamente aprender, sino que va a ir aprendiendo jugando. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de cómo yo le puedo encarar al niño también el uso de estas tecnologías dentro de su proceso de aprendizaje. No sé si hay alguna consulta al respecto. Aquí veo en el chat, dice acá Madeleine. Acá había una consulta. Laura Molina decía, ese era un punto que quería consultar. El tiempo de uso para los niños. Gracias. Ahora, en esto se contempla tiempo en que ven TV. Sí, también, Laura, es muy importante. Es muy importante la cantidad de horas que en Hola, el hola, día. buen día. Hola, sí, adelante, Laura. ¿Qué tal? Hola, Enrique. Muy interesante ante todo lo que estás planteando. Tenía estas dudas iniciales, pero después las fuiste aclarando conforme hiciste la presentación. Pero planteo allí otro punto, ¿verdad? Respecto al tiempo en que los niños ven la televisión. ¿Verdad? Ahí está el tema de la televisión educativa también. Ciertamente hay programas que a través de los dibujitos animados o formatos que son agradables a ellos, les permiten aprender muchas cosas, ¿verdad? De la naturaleza, distintos ámbitos. Pero mi consulta con tips de cuánto tiempo tenían que tener los dispositivos, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Pero si esto contemplaba el tiempo en que ellos ven la televisión también, ¿verdad? O en algunos casos, los mismos celulares a través de YouTube u otras aplicaciones que a veces los mismos papás les dan a los chicos, ¿verdad? Para tenerlos un poco más ocupados o quietos, sobre todo en este contexto de la pandemia donde tenían que estar todos encerrados, ¿verdad? No sé si se comprendió la consulta. Sí, sí, perfectamente, Laura. Entiendo, Gracias, entendí gracias. perfectamente la consulta. Sí, realmente se establece un promedio de 2 horas al día. Y ahí involucra justamente el tema de la televisión, como bien mencionaste. De hecho, que dependerá mucho de cuál es la estrategia que también desde la casa se lleva adelante, Laura.
O sea, no es que son 2 horas estrictas, es un promedio que se habla o que se saca, ¿verdad? Durante el día. Pero si, por ejemplo, yo veo que a mi hijo o a mi hija le hace bien ver programas sobre, por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años y a él le encantan los dinosaurios. Entonces, ve en un momento un programa, o sea, un capítulo sobre algún dinosaurio en específico, y luego cortamos eso y le hago jugar con su juguete de la casa, en la casa, y luego en otro momento veo otra vez otra media hora de otro capítulo sobre algún programa en específico. Por ejemplo, generalmente suele National Geographic, donde están también los animales y cosas así. Pero es parcelar un poco o distribuir a lo largo del día ese tiempo en la televisión. ¿Sí? O sea, Eso no nada darle más. seguido sería la recomendación ahí, sí, de ¿Cómo? parcializar, no darles Perdón, de sí, de seguido. Exactamente. No es que son 2 horas y el niño ya consume esas 2 horas, como se dice comúnmente, en una patada, no. O en un flash. No, es tratar de parcelar esos tiempos, ¿sí? Y sobre todo hay que tener en cuenta que si tu hijo o tu hija está haciendo clases virtuales y tiene un encuentro sincrónico, o sea, como en esta modalidad que estamos ahora presentes nosotros, tiene esta modalidad también de clase, entonces hay que también incluir eso un poco, porque también entra a jugar, o sea, entra a jugar el tema de la salud de los ojos de los niños, o sea, de la visión. Entonces también, eso también es un factor que hay que considerar, Laura. sí, a eso justamente. En muchos casos hay efectos negativos, ¿verdad? Yo realmente no tengo claros cuáles son todos esos efectos negativos, pero uno siempre va a la casuística y las anécdotas, ¿verdad? Yo tengo un sobrino pequeñito de 3 años, habla una maravilla, pero no habla con el tono, la entonación que tenemos nosotros los paraguayos, ¿verdad? Entonces me dice, por ejemplo, mi cuñada me dice, y después dicen que Discovery no educa, porque habla perfecto con los pronombres, las cosas. O sea, evidentemente el niño pasa mucho tiempo delante de la televisión, pero ¿cuáles son los otros efectos negativos que tiene? Si hay efectos positivos, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, no sé si sería eso uno de los puntos, ¿cuáles serían los negativos, aparte de la visión? Es, es muy, muy buena tu consulta, es cierto. No, no hay un estudio que determine efectos negativos o efectos positivos, Laura. Todavía, al menos hasta el día de hoy, hay investigaciones, eso sí, hay procesos que se iniciaron y mucho más se hicieron énfasis en esta época de pandemia, de emergencia sanitaria, que prácticamente se cerraron las escuelas. Pero es algo, lo que contaste es algo muy común, ¿sí? De hecho que si vamos a hablar de cuestiones negativas, vamos a encontrar por un lado el tema de las distracciones que genera en el niño, ¿sí? Por ahí, lo positivo, como mencionaste, es la adquisición del lenguaje porque escucha y tiene un bagaje de lenguaje bastante interesante, ya una buena cantidad de conceptos ya establecidos o configurados dentro de su cerebro, ¿verdad? Por otro lado, quizá lo negativo sería el tono, o sea, la réplica que hace el niño, porque eso es lo que hace, replicar lo que ve. Entonces ahí hasta el tono y todo copia, ¿verdad? Quizás eso sería algo, un efecto negativo, pero eso, por ejemplo, te da la pauta de que el niño está pasando muchas horas conectado a un dispositivo, en este caso a un televisor y obviamente a un programa. Por eso decía yo que es importante parcelar. Quizás puede estar 3 4 horas en un día el niño, pero con el horario parcelado, no 4 horas de manera directa o concreta, ¿sí? Mi hijo, por ejemplo, a nosotros y a toda la familia nos habla siempre de los dinosaurios, que ni yo conozco los nombres de los dinosaurios, pero él se maneja súper bien. Y si vos le preguntas sobre algún dinosaurio, te explica súper bien de dónde es y dónde se descubrió incluso. Pero eso sería el lado positivo.
en cuanto a que él está aprendiendo. Pero eso también, siempre hay que tener esta consideración de los tiempos. Ahora, yo no le puedo dejar todo un día con eso porque después ya no me hace caso, ya no me obedece. Ahí entra justamente el aspecto conductual, ¿verdad? Ya empieza a hacer berrinche porque si no se le da la tele en otro día, o sea, si yo hoy le di 4 horas o 5 horas de tele y mañana no, me hace un berrinche de aquellos. Entonces hay que tener, vuelvo a lo que mencioné en algún punto, hay que establecer protocolos, hay que establecer estrategias. Muchas veces, muchos colegas, muchos psicólogos critican también bastante esto, ¿verdad? De tener algo rígido, ¿verdad? Pero en este caso, yo personalmente considero que tener un protocolo que pueda ser también, obviamente, flexible, que pueda moverse los cambios de tiempo sobre todo, pero el protocolo establece, bueno, 30 minutos de tele, después 30 minutos de una actividad X, después llega el almuerzo, después el almuerzo cero tele, eh, nos acostamos a descansar, o sea, esas cuestiones, esas pautas, esos protocolos que debemos considerar. Porque si no, el efecto negativo es la visión, se puede dañar la visión del niño por no descansar justamente, eso por un lado. Por otro lado, eh, como te mencioné, el aspecto conductual, las distracciones que genera estar muchas horas frente a la pantalla, serían los aspectos más negativos. Y obviamente dentro de lo conductual, entraríamos después en trastorno de déficit atencional, porque el niño se pegó más al televisor y a un programa antes que a una estructura o un proceso educativo mucho más rígido como es la escuela quizás. Entonces hay que considerarla ahora. Hiciste una pregunta muy interesante que quizás no tengamos una respuesta concreta, pero sí, hay cuestiones positivas que resaltan y hay cuestiones negativas, pero las negativas se pueden minimizar siempre y cuando nosotros consideremos estos aspectos a tener en cuenta, como ya te mencioné, el tema del protocolo, de tener tiempo, de tener pautas. Que no sea Sí. algo rígido tampoco, sino que es flexible. Sí, Laura, adelante. No, que muchísimas gracias, Enrique, muy amable y aclaradísimo, Gracias, Laura. Gracias aclaradísima por la tu duda. consulta. No, Fabián, espectacular. Sí, sí, adelante. bueno, hace unos minutos entraba y salía por el internet, pero ya parece que se estabilizó. No sé si lo has dicho, pero quería hacer una consulta que me hacen mucho los papás y que nos estamos debatiendo mucho en eso y estamos hablando con los docentes, con los directores de colegio, que las clases virtuales que están teniendo los niños sincrónicas, donde están con el docente y todo esto, interactuando, tengo muchos problemas, sobre todo con los niños de primaria y secundaria, que tienen clases desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y eso está generando grandes conflictos en los chicos, ¿verdad? ¿Cómo estamos dosificando esto? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Porque luego también ellos quieren su tiempo para disfrutar de sus videos de YouTube, seguir a sus YouTubers, ver, depende de la edad, ¿verdad? Ver sus programas, su televisión, usar sus apps, sus juegos interactivos, juegos en línea. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque los chicos pasan desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde en clases virtuales, sentaditos ahí todas esas horas, ¿verdad? Vale, escuché en parte. Tengo entendido que mencionaste que los chicos van desde una hora inicial, que Laura, ¿vos pudiste escuchar bien Muy su... Ahí entrecortado. está más... Creo que Madre, volvió. perdón. Sí. Sí, disculpa, ahora sí me Vale, escuchan. disculpa que Era salió un respecto a las poco clases recortado. virtuales. Ya, acá estoy, disculpa, ¿me escuchan ahora? ¿Cómo son las clases virtuales? Mencionaste, Madeleine. Van de 8. A 3 de la tarde, en su gran mayoría, o 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Ahora te Sí, sí, ahora. escuchamos súper bien. Sí, de 8 a 3 de la tarde y estamos... Yo, Ujú. Sí, dime, Fabián.
Pero en esta modalidad están llevando ese tiempo mal, en esta modalidad así como estamos nosotros hoy. Sí, Yo considero personalmente que es una situación muy negativa, ¿sí? Como mencionábamos con Laura, no podemos tener a los chicos, o sea, convengamos, se malinterpretó desde la aparición de la pandemia, la escuela y los docentes, bueno, en Paraguay ocurrió eso, que los docentes creían que iban a tener la misma carga horaria en esta modalidad como la que tenían en la presencial. Eso es un error muy típico, muy común, pero es un error conceptual. Yo no puedo tener, ni por más que tenga el internet, el mejor internet del mundo, no puedo tener a los chicos en esa carga horaria que mencionaste, Madre. Yo creo que están yendo por mal camino en ese aspecto y eso va a traer muchas consecuencias a futuro en los chicos, empezando luego por los chicos. Quizás después podamos sentarnos a analizar los más grandecitos, ¿verdad? Lo del segundo ciclo, o sea, cuarto, quinto, sexto grado, escolar, educación inicial, es muy, culpame que te diga así, pero no es lo considerado como una estrategia estoy de, muy grande el que se... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es una lucha que tenemos en lo que es el diseño, la estructura y la organización de las clases virtuales, porque aunque hay muchos estudios y muchas recomendaciones en cuanto al tiempo de duración de las clases para los más pequeños y los no tan pequeños, ¿verdad? De primero, segundo, tercer grado de primaria, siempre se sigue trabajando, sobre todo los colegios privados, ¿verdad? En aras de hacer una mejor educación y ofrecer todos los servicios, ¿verdad? Que se supone. Entonces, ellos están trabajando. Esa es la problemática que he estado enfrentando con los papás y con los profesores. Felizmente, hemos ido logrando cambios, pero te planteaba esta situación porque dentro de las cosas que has mencionado, esta es otra realidad que nos estamos enfrentando en algunos países y en algunos sectores. No en todos, por supuesto, ¿verdad? Y sabemos que hay muy buenas propuestas, pero algunas de las propuestas es esto y algunos de los efectos negativos que hablabas conlleva todas estas 6, 5, 4 horas conectados en sus clases, a sus clases virtuales, ¿verdad? Uh -huh. Gracias, César. Perdón, gracias, Fabián. No te preocupes, no, realmente lo que pasa es que no se ve desde la perspectiva del niño muchas veces, no se le considera en este aspecto al niño, ¿sí? Pero dijiste una realidad, hablaste de una cuestión muy presente, sobre todo en las escuelas privadas, que ellos obviamente por el afán de mantener la cuota, la matrícula de los padres que pagan, ¿verdad? Por el niño, consideran que esto es una estrategia válida y es un error muy grande, es un error muy grande y quizás ahí podríamos entrar en un concepto de quemar, disculpen que sea muy fuerte con esto de quemar incluso el cerebro de nuestros chicos con tanta información en este rango de tiempo, ¿verdad? Hay que dosificar, hay que establecer tiempo. Por ahí de 8 a 3 se establece un momento. Entonces de 8 a 8:20 entra un momento y hace una actividad. Después, 10 a 15 minutos, tenemos un receso, o sea, dosificar ese tiempo. No digo que no esté mal, o sea, esté mal ese aspecto de dosificar, sino que no podemos tenerle al niño o a la niña de 8 a 3 en esta modalidad, ¿sí? Y yo les puedo asegurar que también nosotros podríamos compartir después que en más de 5 horas o más de 3 horas o más de 4 horas no vamos a poder sostener un evento de esta magnitud. Entonces, si nosotros que somos mayores, grandes, no tenemos la suficiente capacidad de mantenernos incluso a ventas, imagínense los chicos. Entonces, lo que estamos haciendo es un desgaste, estamos considerando ellos
que después a futuro obviamente podría tener un efecto negativo en el sentido de ciertas, como cierta negativa a usar tecnología después a futuro también incluso. Hasta ese punto podríamos llegar. Creo que levantó la señora Beatriz duda en Sí, la mano. Adelante. sí, muchas gracias, Fabián. Me encanta escucharte. Muchas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría sobre este tema. Y efectivamente lo que cuenta Made es una realidad triste en el Perú, como ella dice, en algunos colegios, no en todas las escuelas. A los más pequeños yo creo que hay menos problema, pero claro, ya en segundo grado, cuarto grado, incluso yo veo mis chicos de tercero de secundaria, tenerlos hasta las 2:30, 3 de la tarde, por más de que tengan breaks entre algunas de las sesiones, es una tortura que lo que está trayendo es una desmotivación académica tremenda, que es justamente lo que tenemos que evitar como docentes, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos es que los chicos salgan del colegio motivados y con ganas de seguir aprendiendo. Yo siento que en este año y medio de pandemia, más bien se está trayendo abajo todo este goce por el aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que como tú dices, a futuro vamos a tener que enfrentar una realidad muy dura porque vamos a tener una presencialidad de estudiantes que no están contentos. Es tremendo. Y ojo, como los papás tampoco, muchos de ellos no están todavía educados en este tema, por más de que se ha hecho difusión cada uno desde lo que puede, de las horas que debe estar cada chico frente a la pantalla y cómo el aprendizaje debe ser con goce. Entonces los papás pasan por detrás del niño y le dicen, atiende. Entonces es peor aún porque el pobre chico siente que no dan la talla ni en el colegio ni en la casa, ¿no? Y Entonces, fíjate Beatriz, que lo que decía, les comentaba al principio del encuentro, es que el niño sabe que este dispositivo, esta computadora sirve para juegos, sirve para ver su YouTube, sirve para ver su Disney o su Netflix, y está en ese mismo equipo, está ahí como una especie de tortura, porque está el equipo y tiene que estar en clase. Entonces, el niño por ahí está así como nosotros podemos observarnos, podemos vernos, pero su mente está pensando cómo hacer para jugar, cómo hacer para ver su serie, cómo hacer para interactuar de manera diferente con ese equipo. Y entonces ahí entra el papá, como bien mencionaste, y atiende. O sea, ok, está bien, va a atender, pero no le estamos dando esto que yo les mencionaba al principio, el fin, nos estamos enseñando que esto es un medio también para aprender. Y ahí sí quizás podríamos hablar de hasta una especie de tortura, tenerlos ahí en este tiempo. Y encima, otra vez, otro elemento es que está en la casa y en la casa hay otros distractores. Y como bien mencionaste, está el papá que cada rato le está controlando. Entonces, se crea una presión. Acá en Paraguay, por lo menos, les puedo comentar que acompañé muy de cerca, o sea, acompaño muy de cerca a los ministros, al anterior, al señor Eduardo Peta y ahora al señor Brunetti, en las reuniones que tiene con los estudiantes. Ellos hacen este tipo de reclamos. Ellos reclaman bastante que no haya una estrategia concreta, que no haya una hoja de ruta específica en cuanto a la virtualidad o al proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy la pandemia obviamente nos exige, porque no hay presencialidad en las escuelas. Y ellos reclaman bastante. Y bueno, uno dice, sí, es un reclamo válido, es un reclamo que debemos sentarnos a analizar entre todos los expertos que estamos dentro del Ministerio de Educación. Pero también obviamente sabemos que hay cuestiones políticas y más también que hace a la diplomacia dentro de un Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero es importante, hay un llamado muy fuerte por parte de los estudiantes, y esto hablo de estudiantes que están en la secundaria más que nada. Pero imagínense ya desde el vamos, estos chicos que están en un ambiente que no es el ambiente de la escuela, que están siendo presionados por los padres, que están usando un dispositivo. Si es una tablet, sí que es impresionante. Ustedes tienen que ver las reacciones que tiene un niño cuando tiene una tablet, pero tiene que estar en la clase. Pero en la tablet está el videojuego, en la tablet está las aplicaciones para ver mis dibujitos,
Y el niño no está concentrado en eso. No está, perdón, no está concentrado en la clase. Está concentrado en cómo, primero en qué, a qué hora va a terminar, para que pueda después pasar a jugar. Y ahí ya se suma la cantidad de horas que estuvimos conversando ahí con Laura, que hizo su consulta al respecto. Entonces, y después tenemos, a futuro vamos a tener niños con miopía, con la visión ya un poco más delicada, con el uso de lentes, niños que van a apresurar el uso de lentes en ese aspecto. Y bueno, son cuestiones que sí se podrían ver como negativas y que hay que considerarlas. Laura, adelante. No, simplemente quería hacer un comentario al respecto. A veces estas situaciones se dan también cuando no ponemos a los niños como centro de todo ese proceso. Un criterio muy personal, ¿verdad? En muchas situaciones el colegio también suple una función que es la del cuidado de los niños. Los padres tienen que trabajar, tienen un horario de trabajo, entonces hacen coincidir ese horario laboral, ¿verdad? Con el del colegio, la escuela. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia y desbarajustó todo, ¿verdad? Quedaron algunos padres sí con el teletrabajo, otros se adecuaron al sistema de las cuadrillas, entonces una semana sí en casa, otra no. Fue realmente todo un proceso, ¿verdad?, que generó crisis para las familias. Entonces, yo supongo que ese horario extendido de clases virtuales también tenía que ver con eso, ¿verdad? Y sumado a esta situación, hay que entender los colegios, por ejemplo, de gestión privada, tenía que justificar también un horario para el pago de cuotas de parte de los padres, por ejemplo. Entonces, son muchos factores que si bien son importantes, de pronto van en contra del interés primario del niño, ¿verdad? O sea, se tuvieron que sumar una serie de factores y sacar una solución o llegar a una solución intermedia más o menos, pero evidentemente en algunos casos esto perjudica a los niños, ¿verdad? Entonces, o perjudicó a los niños. Entonces, son situaciones que también tienen que ver también que la situación de los docentes, ¿verdad? El pago de sus salarios, de sus haberes. Entonces, son muchas cuestiones que hacen a de pronto las soluciones no eran las más adecuadas para los niños. Eso, ¿verdad? Un comentario, nada. No, es cierto, es muy importante lo que mencionas, Laura. Yo creo que en ninguno de los países, bueno, empezando que ninguno de los países estaba preparado para esta situación de pandemia. Los padres, es cierto, los padres van a trabajar, los niños estaban seguros en la escuela, hay gente que le enviaba a sus hijos en doble escolaridad justamente a raíz de esta situación. Y bueno, eh, no se previó eh, para adelante acciones concretas, más bien se estuvo tratando de buscar alternativas sobre la marcha. Y sí, todo lo que mencionaste con respecto a la situación desde el punto de vista del niño y los padres, la familia es primordial. Eso que dijiste es primordial. Al niño, al estudiante en sí, y pensar desde él las estrategias. Y ahí entra lo que mencionaste, la familia, la situación de la familia, los recursos que tienen las familias y otros detalles puntuales que podríamos ir analizando con mayor profundidad también. Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que considerar esto que mencionaste. Así que te agradezco muchísimo, Laura, por ese comentario, porque es también parte de todo este proceso. Bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo más. Estamos aquí para escucharles también. Bueno,
Entonces yo en este punto quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones, ya sea software y a través de la web. Atención del niño en el ámbito de preescolar con algunas orientaciones básicas. Yo voy a mostrar a ustedes en este momento algunas aplicaciones que están aquí en el listado. Son aplicaciones más bien que se utilizan en la web y lugares, sitios donde pueden también incluso eh, descargar recursos, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir un ratito. Perdón. Y voy a compartir con ustedes el espacio web. Bueno, ahí estoy compartiendo. Se puede visualizar, ¿verdad? No, Fabián, no sale. No, no sale. A ver un ratito. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Gracias, Débora. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos sitios que estuvimos viendo a lo largo de este periodo de pandemia también desde el Ministerio de Educación acá en Paraguay. Tenemos lo que hace a pensamiento computacional y el uso de las tecnologías en sí. Bueno, tenemos este sitio donde nos indica 16 aplicaciones para trabajar el pensamiento computacional. ¿Por qué abordamos ya el pensamiento computacional? Por lo que mencionaba anteriormente, ya debemos apuntar a que nuestros chicos estén preparados para tanto trabajos manuales como también ya trabajos que requieren de este conocimiento. Y no solamente, y acá hay que aclarar, mejor dicho, no solamente se refiere a saber usar la tecnología, sino que también implica todo un pensamiento, toda una forma de ver el entorno en sí. Por eso aquí me parece muy importante compartir con ustedes algunos de los elementos. Por ejemplo, tenemos code.org, donde tenemos, fíjense, tenemos una gran variedad de situaciones, más que nada. Acá, por ejemplo, dice para alumnos, nosotros vamos a empezar ahí por alumnos. Esto tiene cursos rápidos, juegos, incluso interactivos. Hay una obra que se llama, esto es mundialmente No, conocido, la obra del código. Fabián no se visualiza. Ah, salió, perdón. Voy a volver a un ratito. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. perfecto. Le decía, eh, tenemos el code.org, donde hay una serie de actividades, como también los docentes pueden estar establecido por rango de edades. Acá dice cursos express para prelectores, dice de 4 a 8 años. Entonces vamos a entrar aquí. Entonces tenemos, estas son las secuencias. Y aquí vamos a darle intentar ahora. Acá me dice que no inicie sesión. Vamos a tratar de iniciar sesión con nuestra cuenta. A ver un poquito con mi cuenta de Google. Y ahí me hace una serie de consultas, ¿verdad? Donde me dice qué tipo de cuenta. Voy a poner student. Voy a poner que tengo
5 años. Ah, ahí. Bueno, ahí ya estamos. Este es mi espacio. Y aquí tengo, por ejemplo, proyectos. A ver un poco si me permite. No me permite cambiar de idioma en este aspecto. Bueno, vamos a intentar darle seguimiento. El catálogo de cursos. Acá tengo el K5. Acá está lo que habíamos visto hace rato. Y probar ahora. Ya está. Eso era simple. Presionar sobre la manzana. Le doy continúe. Continuar. Dice OK. Y acá toca arrastrar. Ahí está. Fíjense que los niños con esto van a... Acá, por ejemplo, dice que tengo que unir. Ahí. Ya empieza la parte de rompecabezas. A ustedes no le estoy dando todas las instrucciones, ¿verdad? Pero le estoy mostrando cómo se interactúa con esto. Entonces acá yo arrastro. No, a ver, este ahí. Este acá. Díganme si un niño no se va a divertir con esto. Ahí va a estar ahí. Bueno, entonces tenemos esto que se llama, no se preocupen, creo que Débora va a compartir con ustedes, Débora, ¿verdad? La presentación. Están los enlaces de estos sitios. También está Scratch. Dentro de Scratch tenemos también una serie de juegos interactivos donde el niño, perdón, ¿qué es lo que se voy a minimizar un ratito? Fíjense que en pensamiento computacional tenemos unos procesos, ¿verdad? Entonces acá el niño lo que hace es ya empezar a estructurar su mente en lo que hace al pensamiento computacional. Entonces aquí yo voy avanzando para que no es eso. Entonces el niño por ensayo y error también va aprendiendo cómo armar este rompecabezas. Y esto es lo básico, básico. Ustedes me van a decir, entonces el rompecabezas es lo básico para el pensamiento computacional. Sí, es lo más básico y elemental porque le ayuda al niño a, primero, ¿qué es lo que hace? Va a analizar las partes, después tiene que unir las partes, entonces tiene que analizar a ver un poco qué es lo que le da continuidad a estos bloques. Y eso solamente jugando. Ustedes van a decir, mira un poco. Entonces el niño ya con el rompecabezas aprende muchísimo y aprende los pasos iniciales de lo que hace al señor. Acá vuelvo otra vez. Fíjense que los bloques tienen uniones, incluso si el de arriba que no debería tener, tiene para incluso justamente también no hacerle tan fácil al niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el niño? Analiza, observa, perdón, primero observa, analiza, busca las variables que tiene y vuelvo a repetir, esto para niños de 5 años, 4 o 5 años en adelante. Si vamos a mirar las otras actividades que tenemos, son muchas más complejas, obviamente. Bueno, y Scratch sería lo mismo, solamente que esto tiene la posibilidad de descargar la aplicación e instalarlo, ya sea en el teléfono, en la tablet o en la computadora. Y aquí también tenemos una serie de actividades de acuerdo a cada una de las etapas. Pero prácticamente lo que a mí me ayuda a hacer es justamente por comandos, o sea, paso a paso, establecer. Fíjense esto.
Bueno, con Scratch yo puedo hacer animaciones, incluso, por ejemplo, si yo quiero que este gatito se mueva, yo tengo que buscar, por ejemplo, esto creo que puedo cambiar al español. Me pide otra vez cuenta. Bueno, se puede vincular con la cuenta de correo electrónico también, el Gmail. Esto también tiene una versión en español. Acá está. Español latinoamericano. Vamos a esperar que se actualice. Bueno, creo que hoy el internet está un poco fatal, pero se tendría que actualizar esto. Aquí tenemos los botones, por ejemplo, de movimiento. Tenemos lo que hace a la parte de reacciones, hablar y cosas así. Emitir sonidos, también el aspecto de sonido en cuanto a un evento. Esto es para hable, y acá abajo es para una acción de repente errónea, salga un tipo de sonido. Acá también los eventos, por ejemplo, cuando haga sobre la bandera, clic, el gato debe, yo acá tengo que buscar, cover control, no. Esto es sensores, si es que tenemos sensores, dispositivos con sensores. Pero por ejemplo, acá en Motion podemos mover 10 pasos, luego girar 15 grados. A ver un poquito cuando ya va sobre la bandera. Ahí se movió. Ahí está. Va girando. Pero acá falta algo más. A ver un poquito. Control. A ver. A ver qué tal ahora. Ahí está. Me faltó un comando, que es la de repetición. Ahí puedo. Fíjense cómo esto, obviamente, con un instructor, con el docente que maneje mínimamente esto, ya el niño va orientándose. Vuelvo a repetir el yo. Con una de estas acciones le voy ya preparando a la mente del niño para la tecnología no sea algo vista como obstáculo para él, sino que más bien como una oportunidad. Después tenemos aquí también Blocky Games. Esto también tiene la posibilidad de descargarse e instalarse en la computadora, en el dispositivo. Ahí lo paso al español, por ejemplo. Fíjense que todo tiene una lógica básica, que es la de comandos. Ah, ah, ah. Hola, Débora. Mía. Débora. Sí, Fabián, perdón. Bueno, aquí está. Avanzar. Y lo bueno de esto es que ya le podemos indicar, aunque ustedes no lo crean, en inglés me salen los comandos. Esto no tanto con los chicos, ¿verdad? No trabajar los comandos, pero ya a partir del tercer grado, cuarto en adelante, ya se le puede indicar cómo es el comando. Que detrás de existe un comando, obviamente informático, de programación, que se llama Move Forward. Yo me acuerdo cuando estaban en la primaria, en primer grado, nosotros utilizábamos, no sé si alguno de ustedes llegó a usar, la famosa tortuguita. Y esto es lo que le reemplazo hoy en día, pero ya me muestra, me indica cómo es el comando. No solamente acá visualmente, voy a darle a aceptar, visualmente yo tengo acá los comandos, pero por detrás ya le enseño al estudiante de que hay una programación, no tanto así como programación, ¿verdad? Le voy a decir, pero que hay una serie de instrucciones que se le da a la computadora para que se ejecute esto. Entonces acá, por ejemplo, tengo avanzar, girar a la izquierda, avanzar, derecha, avanzar. Y ahí voy. Espectacular. Y acá yo tengo nuevamente
Esto es, por ejemplo, el lenguaje de JavaScript, es uno de los programas de lenguaje que tenemos. Voy a darle a aceptar, por ejemplo, esto. Y acá y ahí está. Repetir hasta llegar al punto. Entonces ya hay un nuevo comando. Vamos a ver uno que me pueda equivocar. Bueno, acá esto es más complejo. Dice solamente 4 bloques. Y yo pongo esto. A ver. Hubo un error en la ubicación de los comandos. Entonces restablezco y tengo que corregir. Igual. Los niños, como ya les mencioné, lo que hacen es ensayo y error, que se divierten mucho, juegan, incluso se establecen competencias mínimas. Ustedes me van a decir, no, por ahí hay comandos para poder leer todavía. Bueno, para eso está el docente que les puede indicar y ellos van a diferenciar más que nada los bloques, los tipos de bloques, ¿sí? Por ahí van a empezar. Y obviamente después se puede vincular esto al aprendizaje más profundo del lenguaje, ¿verdad? En cuanto a la adquisición de conceptos, me refiero, por parte de los chicos. Luego tenemos esto de RoboMind, que también es un sitio bastante interesante, donde habla de que es un lenguaje de programación nuevo y sencillo que está diseñado para familiarizarte con las reglas básicas de la ciencia de la comunicación, mientras que programas tu propio robot. O sea, esto, acá tenemos una captura de pantalla, es también como para que programen y observar aquí. Esta también es una aplicación bastante simpática. Lightboots se puede descargar también en los dispositivos, en los diferentes dispositivos. También es muy visual, tiene iconos que los chicos pueden identificar tranquilamente. No hace falta que ya lean luego para acceder a esto. Después tenemos, perdón, a ver, Pet Interactive Simulation, que aquí ya se diferencia, se tiene por área temática. Se puede ver, a ver un poquitito, biología. Acá ya nos preguntan qué formato queremos. Bueno, esto creo que es el más pro, pero hay una versión donde hay juegos para chicos también. Creo que abrí el que es más avanzado. Aquí vamos a ver, explora nuestros simuladores. Un ratito. Bueno, y acá tenemos todos estos simuladores y aquí podríamos buscar alguno que obviamente pueda ser de interés de nuestros niños. Estas son las versiones más pro. A ver, voy a entrar al sitio del MEC. Creo que vamos a ver un poquito, si me permite. Aquí está. Ahí está. Bueno, acá por ejemplo podemos jugar con esto que hace un movimiento proyectil, que es bastante interesante también, pero el maestro puede decirle a los chicos, bueno, cómo o dónde quieren que esté colocado el cañón para disparar y cae acá el objeto. Acá yo puedo cambiar el objeto. Bueno, ya quedaría en manos del docente cómo usar esto para los más chicos, que también ya se puede introducir conceptos, vuelvo a aclarar, se pueden introducir conceptos ya bastante interesantes, básicos, elementales, que están en el día a día. Bueno, acá quiero compartir con ustedes también una herramienta bastante interesante que se llama Autodraw.
Esto más que nada es muy bueno para también hacer abordaje con chicos que tengan algún trastorno en el lenguaje o incluso les cuesta comunicarse en el sentido de que esta herramienta trae consigo inteligencia artificial. Yo lo voy a dibujar ahora con el mouse, pero obviamente si es en una tableta o en un dispositivo, en un teléfono, en un smartphone, se puede dibujar con el dedo. Acá dice autodraw. Por ejemplo, cuesta comunicarse, le podemos acá. Si por ejemplo si quiere ir a la casa, el niño puede dibujar tranquilamente acá su casa. Fíjense que no es que tenga problemas de motricidad, sí, aclaro ya. Solamente que con el mouse es mucho más complicado. Ahí Madeline se está riendo. Pero fíjense lo que sucede. Acá en la parte de arriba me da una serie de opciones. ¿Ustedes creen que yo dibujé una casa fea? Pues no. Ahí está mi casa. Esa es mi casita. ¿Sí? Entonces, para el que vio que yo hice un garabato, se equivocó. Hay que comprarse unos lentes, ¿verdad, Madeline? Pero, aclaro, lo bueno de esta herramienta es que trae consigo inteligencia artificial. Entonces, si el niño desea, vuelvo a recalcar, tiene algún trastorno en el autismo y cosas así, ¿verdad? Que se pueden presentar y les cuesta la comunicación, entonces acá ellos pueden dibujar tranquilamente lo que deseen. Por ejemplo, si quieren comer, a ver, una piña. No, ese ya no, ese ya es muy feo. Esperen que vamos a hacer. A ver cómo se dibuja. Pero fíjense que arriba, no es que me escuchó, pero arriba ya hay una serie de frutas. Ya por lo menos intuyó que quiero dibujar una fruta, ¿eh? Así que pueden ver qué tan potente es esta herramienta con su inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver si me sale más otra vez. Ahora, a ver si... Ahí está. Me leyó la mente. O sea, me leyó mi dibujo, Madeleine. Por más feo que haya dibujado, apareció ahí la piña, la opción de la piña. Esta es una herramienta, esto también está incluido en la presentación, por ahí después Madeleine les comparta a ustedes. Draw es impresionante, realmente ya se habrán dado cuenta, y esto se puede descargar la imagen de los chicos que van dibujando. Si por ejemplo, a ver qué podemos hacer, queremos dibujar un auto, vamos a dibujar un auto. Entonces, un autito para ir de paseo. Acá está mi Ferrari. Ahí está. Bueno, esto es, ya le voy a dejar para que ustedes jueguen también después. Después tenemos este sitio Doctor Tea, que es más para el abordaje del trastorno del espectro autista. Es muy interesante. Fíjense que los colores son muy calmos, muy opacos, nada que llame fuertemente la atención. También tenemos otro sitio para trabajar con nuestros niños con autismo. Y bueno, eso en líneas generales quiero compartir con ustedes. Son herramientas, hoy en día las aplicaciones en la web son bastantes, son muy interesantes, son adaptables, son accesibles, también es muy importante recalcar esto y sobre todo también es importante mencionar de que lo que se hace en tecnología siempre ya, hoy en día al menos, ya se considera lo que es DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, entonces ya se tiene, ya se aplican en muchas de estas, en estos sitios web o en las aplicaciones ya se aplican los principios del DUA, ¿sí? Entonces, Malen, yo ya voy cerrando, no sé si hay algo más que quieran compartir, pero por lo menos hoy con esto ya eh, quiero quedarme con ustedes, ¿verdad? Con estos, con estas herramientas, con este tema que realmente tiene muchas aristas para su abordaje, pero iniciamos con lo que hace a preescolar, ¿verdad? El uso de las tecnologías
tecnología dentro del preescolar. Y muy importante recordar que hay que manejarlos. Esto es importantísimo, sobre todo si hablamos de nuestros niños. Quiero darte las gracias, de verdad, Fabián, porque realmente son herramientas muy valiosas y que sí, es cierto, hay muchas opciones en la red, hay muchas alternativas, llegas, pero uno como que te alocas y no hay como algo estructurado como nos lo has presentado de alguna manera para ir eligiendo aquellas herramientas que nos van a facilitar el trabajo, sobre todo en la primera infancia, ¿verdad? Que estamos haciendo énfasis en este momento. Yo personalmente te lo agradezco mucho porque ha sido una muy buena orientación y como vamos a tener también los enlaces, ya volví. ¿Me escuchan? Ahora sí, Mae. Ahora sí. Disculpen, es que el internet está fatal. Me parece que es en varios lugares porque me han estado diciendo que no se han podido conectar también por problemas con el internet. Entonces, me parece que es algo que está como en varios lugares está pasando. Pero te decía que muchas gracias. No sé si alguno de los compañeros tiene preguntas, tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Disculpamos a Débora hoy porque está enfermita. Más bien esperamos que se recupere muy pronto y le enviamos todo nuestro cariño a la Debbie para que se recupere. Y te agradecemos montones porque este ha sido el inicio de la serie de capacitaciones que estamos dispuestos todos a aprender y a enseñar, porque somos aprendices eternos, ¿verdad? Y gracias a ti por iniciar esta maravillosa experiencia, Fabián. No sé, compañeros, si alguno tiene alguna duda, si alguien quiere hacer alguna consulta. Madeleine, no sé si en honor al tiempo también, que creo que todavía tenemos un tiempito, si los que están con... Made, ¿Sí? bueno, primeramente, agradecerte mucho, Fabián. La verdad es que creo que hay muchas áreas de oportunidad en este sentido, porque bueno, yo además de ser docente, tengo hijos adolescentes y por ejemplo, con mi hijo el mayor, él está terminando la prepa ahora y por ejemplo, tenían un maestro que así estaba, les ponía como actividades interactivas desde la escuela y pues los niños acá en casa, ¿no? Y la directora, por ejemplo, lo paró y le dijo, no, quiero que dejes de proyectar tu pantalla y las actividades que les estaba poniendo, dijo, para que uses la pizarra y desde ahí te pongas a darles la clase. Entonces, yo estaba justo en ese momento ahí y yo, pues obviamente no intervine porque yo solamente estaba como observadora. Sin embargo, yo dije, híjole, pues es que, como bien decías hace rato, ¿no? Las tecnologías están, los niños son súper tecnológicos y pues más que usarlo o verlo como algo que afecte, pues es algo que podemos utilizar como una herramienta válida y sobre todo que es interesante para los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como todavía como algo de choque cultural, creo yo, entre los maestros y el uso de la tecnología con los chicos. Eso es por un lado. Y por ejemplo, con mi hija que está cursando la secundaria, como bien decían hace rato, los horarios son de 8 a 2:30 de la tarde. Y pues obviamente tienen la posibilidad de tener muchas ventanas abiertas, entonces pues bueno, les obligan a tener a la cámara encendida, sin embargo pues están con la cámara encendida, pero con el WhatsApp, con otras, con el Facebook, con el Instagram y por ahí jugando y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con estar atentos a la clase, ¿no? Están presentes en la clase, pero no atentos en la clase. Entonces, pues bueno, todas estas herramientas que nos compartes de alguna manera y todo lo que nos compartiste desde la parte como teórica y el sustento, están muy padres y sobre todo estas apps que nos compartes, porque bueno, de alguna forma, como te decía en un principio, pues es una manera de estar con lo que les gustan los niños. Ellos obviamente la parte del juego, pues es el mejor método, yo creo que para que los niños aprendan. Y si aparte es con la tecnología, como dices, obviamente resumiendo los tiempos efectivos o los tiempos con los que los tenemos en los dispositivos, pues es una gran herramienta porque estamos haciendo lo que les gusta,
pero pues también de una forma divertida, de una forma que también están aprendiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Por ahí voy a estar pendiente del enlace para ver las aplicaciones y empezarlas a revisar, a interactuar con ellas para irlas entendiendo, para que de esta forma pues también pueda yo en lo personal pues utilizarlas también. Así es de que muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Realmente mencionaste algo, una situación que quizás no lo abordé, pero es cierto. La mezcla o la fusión de la educación virtual y la educación tradicional. Eso que mencionaste también acá en Paraguay se dio mucho, donde el docente se conecta, pero tiene la pizarra atrás, la pizarra acrílica, y ahí está escribiendo y está explicando. Eso generalmente es también podría darse como o presentarse como un error conceptual, ¿verdad? En el sentido de que sabemos que hoy, y voy a compartir nuevamente, no compartí con ustedes ahora, es cierto, pero hay pizarras digitales donde el docente puede también interactuar. No hace falta quizás tener ese modelo tradicional, aunque a muchos obviamente les sienta mucho más cómodo, ¿verdad? Hablo desde la perspectiva del docente. Pero es algo muy común también que se presenta, eso que mencionaste, que es donde se pide que el docente escriba, porque pareciera ser que el docente si está en la computadora no está haciendo el trabajo. Eso también es otro error conceptual, ¿verdad? Pero son formas de ir sorteando esta situación de pandemia que vivimos en los diferentes países. Acá en Paraguay, ahora, después de las vacaciones de invierno, se está tratando de volver de a poco a la presencialidad, ¿verdad? En cuanto a que los estudiantes vayan ya a la escuela. Los docentes ya están yendo desde antes, pero ahora los estudiantes vayan apareciendo, ¿verdad? Por las instituciones educativas. Y esto se da también por el proceso gradual de vacunación que estamos teniendo en el país, ¿verdad? Ya ahora se está cerrando la segunda dosis para los docentes en sí y para la población en general. Luego tendríamos que entrar a ver y analizar, ¿verdad? Porque las dosis todavía no han sido abiertas para los niños y jóvenes, quizás sí para los que ya son mayores de edad, de 18 en adelante, pero para lo que es esa franja de 18 para abajo todavía no se aperturó, ¿verdad? La posibilidad de vacunarse. Entonces hay que ver, hay que ir midiendo eso también. Y bueno, la tecnología nos permite esto, nos permite tener esta posibilidad, este abanico de opciones, ¿verdad? Para afrontar un poco el ámbito educativo. Pero siempre, siempre, como usted también mencionó, señora Mariana, tener en cuenta, ¿verdad? Justamente estos detalles puntuales. ¿De qué me sirve a mí tenerle al estudiante de 8 a 3 en esta modalidad si el estudiante está en otra cosa? O sea, el estudiante no está atendiendo. Entonces, siempre priorizar y buscar el mejor rendimiento en un corto tiempo antes que estar quizás agotándoles en una mayor cantidad de tiempo. Entonces, quizás establecer estrategias diferentes, trabajo en proyectos, que también lo hagan colaborativamente con los compañeros. Están las nubes, ahí podemos hablar de Gmail con su nube, de Microsoft con su nube. Bueno, nosotros acá en Paraguay también utilizamos las herramientas de Microsoft Office 365, donde cada docente y cada estudiante tiene 5 terabytes en su nube para justamente hacer los trabajos de manera colaborativa. Y bueno, son estrategias, son herramientas que están a nuestra disposición por un convenio que tuvimos, que firmamos con Microsoft, ¿verdad? Entonces, tenemos esas opciones. Y luego tenemos las complementarias, como les mostré, ¿verdad? La plataforma de aprendizaje que tenemos acá en Paraguay, donde es la puerta o el punto de encuentro general de todos los docentes y estudiantes, donde pueden acceder y rescatar también recursos. Y el Microsoft Teams para esta modalidad de intervenciones también, de interacción sincrónica, ¿verdad? Con docentes estudiantes. Pero tenemos un largo caminar todavía que recorrer con la situación de pandemia y bueno, vuelvo a recalcar, lo que sería bueno siempre es buscar el bienestar del estudiante en sí desde su proceso de aprendizaje, desde lo que ellos tienen que recibir en cuanto a conocimiento. No quizás tampoco apuntar a cumplir estrictamente el currículum, sino que
darle eso que es esencial en cada una de sus etapas, ¿sí? Y eso se puede hacer, eso se puede efectivizar, ¿verdad? Pero dependerá mucho del docente y del sistema educativo de cada uno de nuestros países. Fabián, y otra pregunta, perdón. Todas estas apps que nos compartiste, para todas, al momento de que los niños ejecutan las actividades, ¿se requiere apoyo de internet? Porque, bueno, pues, por ejemplo, ahorita nosotros hemos tenido varios conflictos con el internet. Acá en México, por ejemplo, muchos de los niños no han podido continuar con la educación a distancia justo porque no tienen acceso a internet, ¿no? Por ejemplo, se hicieron muchas campañas de que si tenías un celular por ahí que no te funcionara, que lo compartieras y tal. Y bueno, no se llegó obviamente a cubrir la totalidad de los alumnos que no contaban con un dispositivo móvil y sobre todo inteligente, porque bueno, pues tienen de esos como, acá en México se les llama cacahuatitos, que nomás son como llamaditas y ya no. Pero bueno, en este sentido, por ejemplo, yo he conocido algunas actividades que se pueden realizar a partir de PowerPoint, que las puedes utilizar aunque no tengas acceso a internet. Tú envías el archivo, que obviamente para eso sí necesitas el internet. También necesitas hacer la descarga, pero la descarga pues de PowerPoint para tu dispositivo y bueno, ya las actividades las puedes realizar sin el uso del internet. Pero hay algunas estrategias, por ejemplo, en el caso para poder trabajar con los niños, que obviamente a lo mejor nosotros como docentes sí tener esta función del internet para poderla realizar, pero que ellos las puedan realizar sin necesidad del internet. Sí, la mayoría de las aplicaciones que les he compartido obviamente están en formato web, o sea, a través de un navegador y del uso de internet, pero también tienen la posibilidad de descargar y usarlo offline, o sea, fuera de línea. No hay necesidad de contar con un servicio de internet en ese aspecto. Pero es una realidad que a todos los países nos afectó también en el sentido de que el acceso de Internet y a dispositivos por parte de los estudiantes y la familia en sí es muy limitada. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en Paraguay es tratar de nuclear todo o de establecer un punto de acceso, como les mencioné, el de aprendizaje, la plataforma de aprendizaje, que se llama comúnmente, es más conocida como Tu Escuela en Casa, con los dominios locales. Entonces, las operadoras de telefonías del país han liberado el costo y el uso de datos de esta plataforma. Entonces, los chicos pueden ingresar y así como mencionaste también, Mariana, pueden ingresar, descargar el documento, hacer el trabajo y luego volver a levantarlo. Siempre y cuando entren desde esta plataforma. Y también lo que mencionaste, PowerPoint es una herramienta muy poderosa en el sentido de que podemos trabajar ciertos temas e incluso ya incluirle ciertos ejercicios que ellos pueden llevar adelante dentro del PowerPoint. Y las respuestas obviamente se pueden quedar ahí y eso se vuelve a remitir al docente, se le vuelve a enviar al docente y el docente puede calificar eso. Es cierto, hablaste de una herramienta muy interesante. PowerPoint te permite hacer eso, desarrollar, construir temas, ejercicios específicos, incluso para todas las áreas. Matemática, comunicación, ciencias básicas en sí, en general, sin ningún problema. Gracias. No hay más consultas por el momento. Te agradecemos montones, Fabián, y esperamos poder compartir en otro momento otro espacio contigo para seguir avanzando en este tema tan interesante y que definitivamente es una realidad que estamos viviendo y que nos favorece a todos en las diferentes labores que estamos realizando. Y en este caso en particular, sobre todo el trabajo con nuestros pequeñitos, ¿verdad? Y no me queda más que, como te digo, agradecerte y invitarte formalmente con alguno de los miembros que están acá al Consejo Asesor. Eso lo vamos a conversar luego. Le había dicho a Débora y queríamos invitarte a que seas miembro y parte de este grupo
que estamos ahí interesados y comprometidos con hacer un cambio trascendental en la educación y que realmente, como decía Laura, y mencionó en varias ocasiones, y estoy de acuerdo, también lo mencionaste, que sea a partir del ser, a partir de la persona, ¿verdad? Y no necesariamente sus particularidades o nuestras expectativas, sino que definitivamente que gire alrededor del desarrollo del ser de la persona. Entonces, basado en esto, es que estamos unidos nosotros en esta labor y nos estamos autocapacitando, capacitando y tú sabes, en este proceso importantísimo que es trabajar en nuestro ser para poder brindarles a otros lo que requieren. Así que a todos, gracias por su asistencia, gracias a ti, Fabián, y espero vernos muy pronto. Estamos conversando, Fabián, te escribo al WhatsApp, ¿ya? Muchísimas gracias, Madeleine, y al equipo en sí por la invitación. Realmente me siento muy honrado. Es un honor compartir realmente este espacio con ustedes. Me siento muy emocionado por las palabras, Madeleine, por la invitación, así que estamos atentos, estamos abiertos realmente en lo que podamos acompañarles a ustedes también desde Paraguay. Ahí yo sé que Débora está muy cercana a ustedes también. Es una compañera con quien hemos compartido, yo al menos he compartido con ella cerca de 8 años en educación inclusiva y ahora me toca estar desde el 2016, estoy en todo lo que hace a tecnología dentro del Ministerio de Educación y bueno, las experiencias hemos tenido bastantes experiencias con respecto a esta situación de pandemia y en lo que vuelvo a recalcar, en lo que podamos nosotros aportar, compartir, estamos a las órdenes. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón por este espacio, por esta invitación y me siento muy emocionado, Madeleine, por tus palabras nuevamente. Así que quedamos atentos, ¿sí? Gracias a todos, gracias Fabián nuevamente y que tengan un hermoso día. Nos vemos pronto, chicos. Cuídense. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bonito día para todos.